Hey chicos, bienvenidos acá a 6 Estrellas Podcast. ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast donde hablamos de turismo, hotelería, de arriendo temporal y este hermoso mundo del disfrute y del trabajo para el otro. ¿Sí? Estoy acá, José Miguel, dándole la bienvenida a este podcast y dándole el pase a un grande, a mi compañero de armas, a don Luis Bustamante. ¿Cómo está, don Luis? ¿Qué tal, José Miguel? ¿Qué tal, amigos y amigas? Súper contento, motivado. Estamos de nuevo en este formato más clásico que hacíamos con José Miguel cuando los primeros capítulos del podcast, donde conversábamos y todo. Hoy día en un capítulo más íntimo y sin invitados, que, bueno, tenemos una lista de invitados que se nos vienen para los siguientes capítulos, para que estén atentos ahí. Se vienen joyas de invitados. Muy buena se viene la cosa. Y hoy con José Miguel habíamos conversado y dijimos, bueno, ¿qué tema podemos tratar que no hayamos tratado, que sea atingente a lo que se está viviendo, digamos, situación pandemia, pero sin dar un enfoque trágico, como es nuestra tónica? Y decidimos hablar de una cosa que nos vuelve locos a mí, a José Miguel. Compartimos un amor por eso, que son los libros. ¿Sí o no, José Miguel? Sí, de hecho, una de las cosas que en definitiva fue como la génesis de este programa, de esta dinámica, fue que nos empezamos a juntar después de año nuevo, o como no, un poco antes de año nuevo. Sí, de hecho yo te mandé un saludo de Navidad. Esto fue el año 2019, antes del año nuevo, y empezamos, por lo general empezamos esto, pues nos pasábamos datos, contactos, nos pasábamos páginas web, y empezamos a ver de que teníamos una pulsión por los libros, sobre todo libros que nos dejaran algo, ¿verdad? Porque que no fueran simplemente libros de novela. No es por despreciar las novelas como tal, de hecho yo leo mucha novela histórica, novela científica, pero pero que realmente entregasen herramientas que fueran tanto para herramientas personales como de la autosuperación, de la generación de un punto de vista más positivo sobre la situación, o también estábamos hablando sobre temas más técnicos, desde economía, programación, cosas de hecho también de turismo, hotelería. Así que queríamos entregarles en este programa por lo menos unos 2 o 3 libros por cada uno de nosotros, de tal forma de que los pudieran revisar, los pudieran ver, y ojalá que les sirviese no solamente para esta situación en puntual, ahora el 2020, lo que es el COVID, sino que para cualquier momento que nos puedan llegar y escuchar más adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuáles fueron los libros que usted eligió, pues, don Luis? Mira, antes de comenzar con el libro, quiero hacer como una pequeña acotación que tiene que ver con lo que para mí representa un libro, y creo que me cambió la perspectiva hace muchos años de sentirme acompañado por los libros. Para mí los libros son un pedazo de tecnología que dobla el espacio y el tiempo. O sea, realmente yo me puedo comunicar unilateralmente, porque no puedo hablar, sino que puedo solamente entender lo que me están comunicando. Una persona que no tiene por qué compartir mi temporalidad ni mi espacialidad. Puede haber vivido en Roma en el año 300 a.C., o puede haber vivido en el 1970 en Alemania. Entonces es súper bonito lo que uno con un libro puede llegar a hacer, porque puede llegar de verdad a comunicarse, y en verdad cuando uno está leyendo puede estarse comunicando con una persona que ya no está con nosotros. Entonces me parece súper bueno, y es como condensar un saber que ya no es necesario repetir, uno puede ir a buscar. Son cosas que son atemporales, como las meditaciones de Marco Aurelio, o cosas que, no sé, pensamientos estoicos de Seneca, etcétera. Son cosas que, aunque pasen los años, son atemporales y podemos continuar volviendo a ella, y como bien dice José Miguel, en un contexto de desarrollo, o sea, de búsqueda, de continuar mejorando. Y sin más preámbulos, bueno, para que este capítulo lo comencemos ya a lo que venimos, mi primer libro que elegí se llama Despertando al Gigante Interior, de Tony Robbins, ¿ya? Tony Robbins. ¿Lo pueden mostrar ahí para los amigos que nos están viendo en YouTube? O sea, mira, justo este lo tengo en ¿cómo se llama? En formato Kindle, pero tengo que, para que vean quién es Tony Robbins, ese hombre, los que nos ven en YouTube, con la tremenda sonrisa encantadora. Sí, claro. O sea, bueno, es que el tipo tiene incluso hasta una forma en la cual parte todos los días. Onda, cuenta un poquito lo que es la historia detrás de Tony Robbins, porque el tipo como personaje es una cosa muy interesante.
Sí, o sea, mira, Tony Robbins, bueno, los que quieran saber un poco más lo pueden buscar incluso en Wikipedia, Google. Yo tampoco soy tan fan como para conocer toda la historia, pero a grandes rasgos es una persona que cambió su destino. Ya es una persona que nació en un contexto de familia con violencia, ¿cierto? Un estrato económico bajo, con poco acceso a oportunidades, poco acceso a ciertas cosas, obeso en un punto de su vida, y decidió cambiar todas estas cosas por cosas que le fueron sucediendo, hasta que el tipo actualmente tiene un documental en Netflix, incluso como No soy tu gurú, I am not your guru. Es como coach de empresarios, billonarios, asesora a gobierno, etcétera, porque lo que hace este tipo es que básicamente se basó en el desarrollo personal, ¿ya? En cómo podemos ir mejorando cada día en un aprendizaje continuo. Y este libro es bien específico porque tiene varios, o sea, el último, que se llama Dinero dominando el juego, ya desde una perspectiva de independencia financiera, hace entrevistas a mucha gente. Este libro a José Miguel me parece que lo encontraría súper interesante, porque entrevista a toda esta gente, que los manejadores de hedge funds, etcétera, intenta acercar un poco el conocimiento financiero a la gente que no tiene este conocimiento. Acá, Pero a Ray, este libro, a Ray Dalio también en entrevista ahí. exacto, lo entrevista a Ray Dalio, pero en este libro que yo elegí, que se llama Despertando el Gigante Interior, es un libro que a mí personalmente me influyó bastante, porque tiene unos puntos. Obviamente les recomiendo 100% que se compren el libro o lo consigan por ahí, pero que lo lean. ¿Por qué? Porque tiene algunas cosas que tiene ejercicios prácticos. Al final de cada capítulo tiene ejercicios prácticos que les van ayudando, y no importa si no lo hacen completo, porque el libro en sí es súper poderoso en cuanto a lo que te ayuda a mostrar. Y algunos de los aprendizajes que anoté para compartir con usted son: una de las premisas del libro es que nuestras decisiones dan forma a nuestro destino. Entonces, eso me gusta mucho de Tony Robbins, que en verdad te pone en una postura de empoderamiento, o sea, te pone en una postura de evitar ser la víctima. Oye, a mí me pasan las cosas porque nací en este contexto, porque mis papás eran así, porque no tenía otra opción, porque me vi obligado. Está bien, puede que eso sea una realidad, y puede incluso que sea la verdad, pero el pensar así no nos va a ayudar. Entonces, lo que ha hablado Tony Robbins es la mentalidad que tenemos que tener, a una mentalidad de entender como, ok, yo voy a pensar y voy a creer que controlo mi destino, aunque eso no sea cierto. Porque cada uno tiene sus creencias y podemos crear alguna fuerza superior, en alguna fuerza del destino, de la naturaleza, lo que cada uno crea. Pero él dice, claro, esto puede ser o no puede ser, pero me es mucho más óptimo creer que yo me controlo lo que me sucede. Entonces, esa es su premisa. Y una de las cosas de los primeros capítulos del libro que a mí me tocó mucho es que habla que todos los seres humanos básicamente intentan dos cosas: evitar el dolor y aumentar el placer. Entonces, cualquiera de las cosas que nosotros hagamos en la vida se puede reducir a eso. Por ejemplo, estudiar una carrera, bueno, pues estoy evitando el dolor de ser un desempleado probablemente que no tenga para sustentarme, y estoy aumentando el placer de sentirme reconocido por la sociedad porque cumplo un rol. Entonces, cada una de estas cosas pueden ser vistos desde esta perspectiva. Y lo que hacen en los primeros capítulos de este libro es darnos ejercicios para poder resignificar cuáles son las cosas que a nosotros nos producen placer y cuáles son las que nos producen dolor. Y ahí es súper importante, porque hay comportamientos que nosotros tenemos, no nos engañemos, todos sabemos cuáles son, cada uno, yo no sé los de usted no sabe los míos, que no nos restan, no son tan productivos, nos gustaría cambiar. Hay gente que se muerde la uña, hay gente que tiene crisis de pánico, hay gente que tiene agorafobia, pánico a, no sé, al público, etcétera, espacio abierto. O sea, hay diferentes cosas que todos tenemos, cada uno las sabe, pero él es lo que se enfoca en esto. O sea, esas cosas las podemos cambiar, no están ahí para siempre. Y eso nos da un gran poder. No sé qué opinas tú, José Miguel, antes de continuar avanzando en el libro, porque siento que me estoy quedando sin salida. O sea, es que estoy escuchando, la verdad que está todo sumamente interesante. Yo reconozco, yo al igual, bueno, usted Luis también sabe, porque soy un fanático también de Tony Robbins, lo sigo, he leído varios de sus libros. No he leído en su último que entrevista a Ray Dalio, pero sí vi como la entrevista de la cual salió la base del libro, ¿se entiende? O sea, vi la entrevista, pero no he leído el libro como tal, que es una de las cosas pendientes que tengo en este momento, al igual como una rumba de libros ahí que todavía también están en el tintero. Y claro, o sea, la gracia de Tony Robbins es que él te entrega una visión de empoderamiento personal, sin necesariamente él tratando de pasar por encima a tus creencias y a tu forma en la cual ves el mundo. Es decir, una cosa es de que tú creas que en definitiva el destino ya está puesto encima de la mesa y que no hay mucho más que se pueda hacer, pero claro, él dice, puedes creer lo que tú quieras, solo de que es poco
útil el no tener la capacidad de sentirte arquitecto de tu propia persona. Él habla mucho de eso, del cómo uno puede setearse en las mañanas para poder lograr un cierto nivel vibratorio, energético, a través de, incluso hay bueno, y esto lo pueden buscar también los amigos ahí en YouTube. Expláyate un poco en eso, JM. Yo sé que a ti te gusta la rutina mañanera de Tony Robbins. Exacto. De hecho, lo que ocurre es que el tipo llega y tiene una idea de que en definitiva son las rutinas las que nos entregan el marco cognitivo de lo que vamos a hacer en las próximas horas. Porque son las rutinas las que le dan el anclaje, podríamos decir físico, dado de que tienes que hacer un movimiento físico, tienes que hacer una respiración, tienes que levantarte de una cierta forma, ponte tú en agua fría, lo hago yo en las mañanas. Entonces hay toda una estructura la cual te permite a ti poder setear tu cuerpo para estar en lo que él llama el momento prime. Tú estás priming a ti mismo, te estás colocando en el mejor momento del día, y es en la mañana en la cual uno tiene que cambiar ese chip, porque es justamente en las mañanas, porque ¿quién en la mañana se levanta pero ávido de energía, ganoso, buena onda y todos los días? Nosotros cuando hay podcast. Nosotros cuando hay podcast, pero la gran mayoría, la verdad es que uno se despierta como cansado igual, hay días que no dormiste bien y qué sé yo, y lo que ocurre es que es en ese momento de la mañana, en el priming, que ahí es donde uno puede desarrollar, ya hay una serie de respiraciones. De hecho, ¿cómo se llama? Les recomiendo mucho a ustedes que vayan a YouTube, bueno, tiene un podcast también, el Tony Robbins Podcast, y escuchen cuáles son las estructuras que él tiene como rutina. Él tiene rutinas en la mañana, rutinas para comer, rutinas en la tarde. Y eso es muy, muy interesante, dado de que uno cree, que es lo que en definitiva yo también pensaba antes de empezar a vincularme con este personaje, de que las rutinas eran fome. Las rutinas eran algo que de hecho, es porque incluso te dicen, no caigas en la rutina. O sea, la rutina lo ven como algo negativo, como algo pasado de moda, como algo que en definitiva no tiene peso, no tiene nada. Y es todo lo contrario. La rutina es algo que primero uno setea, porque uno puede setear, uno puede decir, oye, quiero hacer esto todos los días. Y en el momento que lo haces y sabes que ese hacer te hace bien, empieza lo que es la acumulación, que es en base a lo que podríamos decir el interés compuesto de las acciones que uno hace. ¿Sí? Oye, es como lavarse los dientes. Si te lavas los dientes, eso no significa que no vas a tener caries, ¿sí? Eso no significa de que vas a tener la boca limpia todo el día, pero sí significa de que si tú te lavas los dientes 3 veces al día, es muy difícil de que logres generar placa bacteriana y de por sí, ¿no es cierto?, lo que son las caries. A eso es lo que va el concepto de la rutina. Oye, José Miguel, y ese concepto que tú dices del interés compuesto llevándolo al desarrollo personal es súper potente, porque básicamente esto ya viene de otro libro que se llama La mañana del milagro, The Miracle Morning, pero que habla de eso, porque también habla de eso, que como tú cuando comienzas la mañana, tu mañana define tu día define tu semana define tu mes define tu año, y tu año probablemente comienza a definir ya un camino un poco más estable hacia dónde vas. Entonces, es súper importante estos micro hábitos, estos comportamientos atómicos, ya que son rutinas, por ejemplo, como la que tiene Tony Robbins, que tiene su priming, que vamos a dejarle algunos enlaces en la descripción de YouTube y en nuestra propia página, ojo que se viene, 6estrellas.podcast.com, y ahí les vamos a dejar un montón de datos, un montón de cosas, y ahí vamos a compartir esto. Pero ojo que lo que quiero llegar con esto es que ese momento de la mañana, de iniciarse, lo que habla José Miguel, hay muchas culturas, incluso a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, que se han dedicado a investigar incluso esto y practicarlo. O sea, hay meditaciones que se hacen culturalmente en la mañana en ciertos sectores, hay otros sectores donde se hace oración en las mañanas, hay otros sectores donde son de hacer ejercicio y pruebas físicas en la mañana, o que son tribales. O sea, hay diferentes cosas, y también en el mundo, como llevándole un poco más
productivo, también hay diferentes cosas que hace la gente en la mañana, desde hacer visualizaciones de su futuro o del día. Por ejemplo, parten en la mañana visualizando, ok, voy a llamar a 10 clientes y bueno, me van a decir que sí, o por lo menos me van a atender bien, o afirmaciones. Eso quería preguntarte, tú como empresario del turismo, ¿cómo utilizas estas rutinas de mañana o lo que te entregó a ti el libro de Tony Robbins como para poder encauzarlo en lo que es tu emprendimiento de turismo? Mira, yo diría que es como una cuestión que gotea. O sea, realmente creo que el desarrollo personal va a gotear a todas las áreas de tu vida. O sea, desde las relaciones con tus amigos, de pareja, con tu familia, tu relación con el dinero, con tus hobbies, por decirlo así, que son tus actividades que disfrutas pero no te generan un ingreso, y con tu trabajo en sí. O sea, para mí, desde un principio, el trabajar, el ser emprendedor o tener algo relacionado con una empresa, algo que genere un valor, de por sí ya te fuerza al desarrollo personal, porque te obliga a subir el nivel de lo que se te va a exigir, tanto en conocimiento, como en capacidades, como en los recursos que tienes que entregar, como tiempo, etcétera. Entonces, se te va si tu empresa comienza a ser un poco más exitosa, y cada uno define lo que es éxito, puede ser tener más clientes, tener más revenue, que entre más dinero, tener una empresa más grande, servir más sectores, lo que cada uno defina. Cuando una empresa crece, obviamente te va a exigir más de ti. Y ahí es donde yo creo que es esencial, y este libro a mí personalmente, José Miguel, respondiendo a tu pregunta, me ayudó mucho a modificar comportamientos que no me sumaban y a potenciar los que me sumaban. Como eso mismo que tú dices, desde las rutinas de la mañana. Ahora, obvio, esto es lo que se dice y lo que yo comento, siendo totalmente transparente. No todas las mañanas llego y hago mis rituales. Hay días que no tengo mucho ánimo y me levanto y voy y respondo unos correos así, ya medio enojado, porque pasa. O sea, también eso ya tiene que ver con lo que vamos a hablar un poco más adelante, con el segundo libro que les voy a recomendar, que también tiene que ver con el no juzgar. Ya, pero eso es un tema aparte, y quería un poco redondear el tema de lo de Tony Robbins, porque hay una enseñanza de él que no es propia de él, sino que es una cuestión que mucha gente dice, pero a mí me quedó claro con la explicación que da él, que es sobre la gratificación inmediata. O sea, básicamente él habla de que uno de los grandes enemigos de nuestro objetivo a largo plazo es la gratificación inmediata. O sea, por ejemplo, si yo tengo como objetivo bajar de peso y voy y en el refrigerador hay helado con crema y unos chips de chocolate, bueno, yo sé que eso va a ser rico en lo inmediato, o sea, rico, me va a costar, me va a sentir lleno, bien, así, etcétera, pero a largo plazo no va de acuerdo y alineado con mi meta. Entonces, él lo que habla es que las personas que tienen esta habilidad, que es una habilidad, un músculo que se trabaja, de lograr posponer la gratificación inmediata, posponer el sentirme bien ahora por un objetivo futuro, en general tienden, porque no es asegurado, pero tienden a alcanzar más allá ese objetivo, logran avanzarlo un poco más hacia donde quieren ir. Esto es un estudio que se hizo con niños, un estudio prospectivo, es larga la historia, pero niños que se les ponía un caramelo y se les decía, si tú... el test del marshmallow. Sí, ese, yo me voy a ir de la habitación y si tú, cuando yo vuelva, está el marshmallow ahí, te voy a dar otro. Entonces había niños que se lo comían y no esperaban, y había niños que estaban esperando así hasta que llegara el otro. Entonces a esos niños después se les hizo un seguimiento y se vio que los que eran capaces de esperar tenían en cierta serie de parámetros de ese estudio mejor desempeño. Entonces ese sería como mi tema para redondear de Tony Robbins, que encuentro súper importante, José Miguel, el hacer cosas que al principio puede que no nos gusten mucho, como comer tus vegetales, o hacer deporte, estudiar ciertas cosas, no sé, pues, o en tu tema, así como cuando tú asesoras empresas, no sé, pues estructura empresarial, contabilidad, un orden de finanzas. Entonces son cosas que a nadie le divierten, a ti puede ser y un par de personas más, pero claro, son necesarias y súper útiles e importantes. A mí por lo menos me encantan esos temas porque claro, es lo mío, ¿no es cierto? Ahora me he dado cuenta de que varias empresas, bueno, lo hemos tenido acá también, o sea, vayámonos a lo que son las entrevistas que hemos tenido, o sea, gente que en sí nosotros no es que hayamos tenido influencia para que contaran ese tipo de historia, pero mira lo que dijo, ¿te acuerdas? El Sergio Ríos, lo que dijo de, oye, mira, esto fue lo que me pasaron en la universidad y no lo encontraron. Perdón, Sergio Reyes, tiene toda la razón. A Sergio Reyes, que decía, oye, bueno, esto es lo que a mí realmente me importa, me importaba de la universidad, pero me di cuenta de que la parte de finanzas, de economía, de contabilidad es realmente importante para poder desarrollar negocios a futuro. Entonces, llevándolo eso a lo que es nuestro podcast, que es la base, hablándole al empresario turístico, al pequeño, mediano, gran empresario turístico, ¿no es cierto?, que está avanzando en su negocio, es que hay muchas cosas en las cuales
no necesariamente tienen que ser retorno inmediato, ¿sí? Sino que pueden generar una buena relación con el cliente, sino que puedas llegar y invertir en el cliente, poder tú poder decirle, mire, ¿sabe qué? No es necesario que en este momento nos pague todo, sino que nos pague un porcentaje. Oye, le hacemos el cambio por poner un ejemplo ahora, en vez de cancelar, le hacemos un descuento y no nos tiene por qué justamente pagar la completitud de esto, y va a ser en un tiempo más, cuando ya la situación mejore. Eso es también el delay gratification, como no tener la gratificación inmediata del dinero que va a entrar, sino que en definitiva generar una relación que a futuro te pueda facilitar el quehacer con ese cliente. O sea, aquí mismo, desde mi caso, ya como empresario más hotelero, de hostal, ¿no es cierto? Es que aquí muchas personas me han llamado por teléfono diciendo si es que yo tengo abiertas las instalaciones, y yo les he tenido que decir que no, porque en el edificio están totalmente en contra de que lleguen personas nuevas, y hay una serie de cosas. Los otros lugares en los que tengo también pasa lo mismo. Entonces yo respeto eso, y es entendible, estamos en un momento complejo, sobre todo acá, yo que estoy en Santiago de Chile, ¿sí? Y por eso mismo he decidido conversar con esta gente, dándole a entender la situación y decirle, mire, ¿sabe qué? Si es que usted no puede venir ahora, veámoslo a futuro, ¿le parece? Yo le hago un descuento para que pueda venir usted de aquí a unos meses más, de aquí a unas semanas más, y veamos cómo avanza esta situación. O de repente incluso le he dado contactos de personas que yo conozco que tienen abierta ¿cómo se llama? Las hostales, o tienen abierto, porque yo como trabajo en relación a plataformas como Airbnb, VRBO, Booking.com, ¿no es cierto? Y lo trabajo en relación a espacios que están dentro de comunidades, digamos, departamentos, casas de condominio, etcétera, etcétera, lo cual era el modelo de negocio el cual yo quería implementar. Es el momento en que se vino justamente la pandemia, me obligó a mí a tomar en cuenta la comunidad de la cual yo soy parte. No puedo pasarle por encima a los vecinos, en ningún caso. Sea cual sea mi negocio, no le puedo pasar por encima a la comunidad que me rodea, lógicamente. Exacto. En cambio, tengo amigos que tienen justamente un hostal o que tienen otros espacios, los cuales están literalmente hacia la calle, entonces no tienen una comunidad que les prohíba la entrada o que les dificulte el quehacer de su emprendimiento. Entonces yo les he pasado los contactos, y de hecho incluso me dicen, mira, te agradezco mucho esto, porque la verdad que yo sé que en una de esas quisiera ir esta plata, o que quisiera ir justamente tenerme ahí, pero yo sé que no lo puedes hacer, y aún así me estás entregando una solución. Así que yo en ese sentido te lo agradezco. ¿Y don Luis? JM, una pregunta. Por favor, tenemos unos minutitos aún todavía. Ya, no, o sea, mi pregunta era, más que pregunta, era como acotación, en el sentido de lo que tú dices. Es súper importante el fomentar este valor a largo plazo con la comunidad, y realmente eso es un ejemplo súper bueno, aunque no un ejemplo obvio de gratificación inmediata. ¿Por qué? Porque la gratificación inmediata no siempre es una cosa que te suma, sino que, por ejemplo, no hacer algo. Por ejemplo, es trabajo mantener una buena relación, desde con los clientes, los proveedores, los distribuidores. Es un trabajo, porque tienes que estar respondiendo, tienes que pensar cómo vas a responder, tienes que tener una disponibilidad. Entonces, gratificación inmediata podría ser, ya no respondo nada, no, ahí vemos, después arreglamos, listo. Entonces, eso sería gratificación inmediata. También hay gratificación inmediata que no suma cosas, sino que no hacer cosas. Entonces me parece súper bueno tu ejemplo, porque muestra el otro lado. Y me parece que estábamos ya listos con el tiempo para cortar la mitad. De hecho, Luis, estamos ya un poquito ya en la hora, porque estamos terminando la primera patita de este podcast. O sea, se viene una segunda patita llena de información, bombas de valor, y estaremos entregando más datos y cositas interesantes aquí en 6 Estrellas Podcast, ¿eh? Así que no se vayan. Hola amigas y amigos, en este intermedio les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos, así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast, con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal.
Suscríbanse para estar conectados y saber de nuevos episodios. Un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos. Hey chicos, bienvenidos acá a la segunda patita de 6 Estrellas Podcast. ¿Cómo está, don Luis? ¿Qué iba usted a comentar? Más que comentar, yo te quería preguntar, José Miguel, ¿por qué? Porque comenzamos, como conversábamos fuera de cámara, de micrófono, y hablábamos de los libros que traíamos para conversar. El que tú traes, la verdad yo no lo he leído, y no tengo idea de qué se trata, excepto por el título, así que estoy un poco ansioso para que me cuente a mí y a los amigos de qué libro escogiste ahora. A ver. Mira, yo escogí 2 libros porque encontré que era muy interesante, sobre todo para los amigos que nos escuchan, que claro, van en concordancia con lo que es la línea de este programa, de este podcast, que es hablándole al empresario turístico y hablándole, ¿no es cierto?, al que quiere emprender en este mundo del turismo, que es el primero que quería conversar, porque para poder hablar de lo amplio antes de lo simple, es ¿sí?, que se llama El Economista Camuflado. No sé si se alcanza a ver ahí con el glare. Se llama El Economista Camuflado, sí, de Tim Harford, que dice que, bueno, el pie de letra, el pie de título es La economía de las pequeñas cosas. Este es un bestseller que a mí me gustó mucho porque este tipo es un economista que de hecho ha trabajado en grandes lugares, ¿no es cierto? Incluso trabajó en el Banco Mundial y en otros lados. Y es un tipo que hace fácil la economía. Hace la economía desde el punto de vista de lo cotidiano, de lo tradicional. Él parte diciendo, bueno, el libro parte, ¿no es cierto?, donde él sale del metro, el metro ahí en Washington, y justo en la esquina hay un Starbucks. Y el tipo cuenta la historia de cómo entró al Starbucks, cómo se sienta, cómo pide un café, y cómo en ese momento él da cuenta de todo el proceso, como economista, de todo el proceso económico, desde el que quiso en su momento abrir una cafetería hasta el que quiso en su momento plantar una semilla de café. Y te muestra el proceso económico de cómo es justamente el que un producto termine llegando a la mesa de la comida. Ahora uno dice, bueno, pero que eso es más que nada es un ámbito industrialista, no es economista. Pero es que ahí es donde viene la gracia, porque te empieza a contar el paralelo económico de lo que ocurre en la industria. Por poner un ejemplo, él llega y comenta, ¿por qué el café del Starbucks, siendo que si hablamos de volúmenes, si hablamos en una de esas hasta de calidad, el café del Starbucks no es la gran cosa que digamos? De hecho, no diríamos que es un café de primera línea, sino que sería de una segunda línea, pero premium, ¿sí? Y entonces, ¿cómo es que por qué ellos cobran lo que cobran? ¿Por qué es tan caro el café del Starbucks? Porque en sí, si nosotros vamos a una cafetería en un barrio tranquilo, ¿no es cierto? O de repente nos hacemos un café en casa, o nos hacemos un café en máquina, pero en casa, es mucho más barato que ir a un café en el Starbucks. Entonces, el hombre cuenta sobre, bueno, es que el Starbucks no es que te venda café. Y ahí empieza todo el desglose, porque no es que te venda café el Starbucks lo que te vende es conveniencia. Te vende la experiencia. ¿Ah? La experiencia. La experiencia, ¿sí? Y todo eso tiene un costo, todo eso tiene un valor, en el sentido de que el Starbucks esté puesto en esa esquina no es aleatorio, es porque en esa esquina se han hecho las investigaciones correspondientes y es una esquina de alto tráfico. Es una esquina que va a haber un alto flujo de gente que va a pasar por allí, lo que va a permitir que por lo menos un porcentaje entre a tomarse un café. Ahora, al igual como también ocupa ese espacio el Starbucks, lo podría ocupar un Dunkin' Donuts, o lo podría ocupar una panadería, o lo podría ocupar da lo mismo, cualquier empresa, cualquier dinámica de servicio podría estar puesta en esa esquina. Por lo tanto, al tener ese nivel de demanda, ¿no es cierto?, porque estás demandando por ese espacio, y el espacio, al ser un bien limitado, dado de que no puedes crear más espacio excepto en lo que nosotros hacemos, que es crear edificios
pero nadie va a subir 7 pisos para poder tomarse un café y después bajar 7 pisos. Lo ideal es que esté a pie de calle, por lo tanto el metro cuadrado en esa dinámica tiende a subir. Y es ahí donde empieza la explicación de cómo funciona la economía para que te terminen entregando a ti un servicio que, claro, desde fuera, sin tener el ojo del economista camuflado, te permite a ti dar cuenta de, oye, bueno, pero ¿por qué el café es tan caro? Ah, es porque justamente Miguel, tenemos esta demanda y esta oferta. Entonces, este libro, ¿tú dirías que se lo recomienda a las personas que lo lean como para tener un enfoque más o menos, como un marco conceptual sobre dónde empezar a entender de economía, por lo que entiendo? Exactamente. De hecho, este tipo llega y habla de, sobre todo, de terminologías que son sumamente técnicas, ¿cómo se llama? El valor acumulado en el tiempo, el interés compuesto, habla sobre la utilización de los mercados, el concepto de la demanda, de la oferta. Y eso lo explica, me imagino, mediante ejemplos, su historia, esto mismo que va o sea, esa es la idea y la gracia un poco del libro, que es como un poco menos denso, sí, quiere desprestigiar el ámbito financiero económico, pero sabemos que es un poco complejo. Entonces, por lo que entiendo, este tipo, a través de una historia y conceptos más cercanos a la gente, cosas que puedan entender, les pone de manifiesto estos conceptos económicos para que puedan ir y conversar con otros emprendedores, aplicarlo a su propia empresa, buscar más específicamente, oye, cómo aumento el valor, el lifetime value o el valor de por vida de mi cliente, etcétera. Eso es lo que entiendo. Exactamente, y de hecho, lo que ocurre es que, claro, cuando tú te empiezas empiezas a desarrollar estructuras cada vez más sofisticadas, que es lo que pasa con la economía como ciencia social, o la finanza como un área técnica de esta ciencia social llamada la economía, empiezas a desarrollar términos técnicos que aglutinan varias ideas, ¿sí? Al igual como los alemanes juntan varias ideas en una palabra y terminan con palabras gigantescas donde implican un concepto, ¿sí? Pero son conceptos técnicos. Acá lo que hace es que los baja, los coloca a nivel de calle, los coloca para que lo puedas entender. Uno de los ejemplos muy bonitos que él da es lo que ocurre con el valor de la vivienda, porque de ahí también parte del concepto del metro cuadrado, en Londres. Porque en Londres en Londres hay un círculo alrededor de Londres que se llama el círculo verde, donde tú no puedes, después de ese círculo verde, hacer ningún tipo de construcción. Después de unos kilómetros más allá del círculo verde, puedes justamente construir, y ahí vienen las haciendas y vienen otros lugares que son muy conocidos, que podríamos decir que es la parte más pudiente fuera de lo que es Londres mismo, ¿sí? Ahora, eso hace de que al limitar el espacio que hace Londres, y que todo lo que esté fuera de eso no sea Londres, y la gente quiere vivir en Londres, el metro cuadrado de allí empieza a subir de valor, dado de que está constrito, está en un espacio limitado, en el cual, si es que existe mayor demanda de ese espacio, la oferta es limitada, y al haber mayor demanda, ¿no es cierto? Si es que tenemos esta cruz que hace la oferta y la demanda, lo que termina ocurriendo, ¿no es cierto?, es que el valor se termina desplazando, haciéndolo cada vez más caro, ¿sí? Cosa que no pasa en Santiago. En Santiago nosotros, aquí en Santiago de Chile, no hay un círculo verde. Por lo tanto, la ciudad va a ir creciendo de forma constante hacia los bordes de la misma, haciendo que Santiago sea una de las ciudades más grandes que se tiene aquí en Latinoamérica. Creo que estamos debajo de una o dos ciudades acá en Latinoamérica, que está Ciudad de México, está Sao Paulo, y de ahí ya viene cómo se llama Santiago. Entonces, claro, la idea es que te entrega a ti este libro la visión de lo que ocurre económicamente hablando, de todo lo que normalmente uno ve. Por eso se llama el economista camuflado, porque ve la realidad desde el punto de vista de un economista. Entonces, hay ciertas cosas las cuales incluso yo veo en las noticias o converso con gente muy muy capaz, ¿me entiendes? Pero claro, tiene la idea desde su propio punto de vista, y es bueno tener una visión más generalista en el sentido de cómo funciona la economía como tal, dado de que en sí la economía es una ciencia social, pero es la ciencia social con mayor capacidad de bajarla a número,
que existe. Entonces, por eso a mí me encanta. Y este tipo lo recomiendo mucho. Imagínate, yo este libro, imagínate, ya tiene las páginas amarillas, ya, mira, se me cayó un poco café encima cuando estaba leyéndolo. Entonces, es una historia, es una cosa muy, muy bonita. Por poner un ejemplo, también habla sobre, mira una cosa, acabo de abrirlo, ¿no? Habla sobre algunas cosas bien interesantes, como el uso de la información. ¿Qué es la información privilegiada? ¿Por qué la información privilegiada es un delito si a mí me entregan información privilegiada de parte de una empresa, por poner un ejemplo? ¿Por qué? Porque eso termina generando dicotomías en el valor de los productos a nivel general. ¿Y por qué eso es negativo? ¿Sí? Aquí habla ¿cómo se llama? También de por qué algunos países son pobres y otros han salido de la pobreza. ¿Qué es en sí, hablando, ojo, de terminología económica, qué es lo que es la creación de valor? Porque hay ciertas empresas que el servicio, siendo que es el mismo a otras, tienden a ser con mucho más mayor valor. ¿Por qué cuando sacan un diamante en el Congo, a los niños, a los jóvenes que están ahí trabajando, les pagan casi con bolitas de arroz, con dulce, y el que compra ese diamante lo lleva a Europa, lo pule nomás, que es pulirlo, es pasarle un papelito y cortarlo y darle una cierta forma? Ese diamante ahora vale 10, 20, 100 veces más, económicamente hablando. Entonces, este tipo de libro a mí me encantó porque en definitiva les puede entregar a varios de ustedes una visión más cercana a el cómo es que en sí uno tiene que mirar económicamente el quehacer humano para entender el valor subyacente de él. Y uno de los capítulos que más me gusta, que lo encuentro atingente sobre todo en estos momentos, es este, que bueno, los amigos ahí de YouTube lo van a poder leo, ver. dice ¿Cómo China se hizo rica? Ese es el nombre del capítulo que muestra en el video. Tal cual, cómo China se hizo rica. Y aquí muestra justamente cómo es que empezó el cambio después de lo que fue, porque bueno, primero estuvo Mao y después de Mao vino la primera y la segunda ola de reformadores después de Mao, y ahora tenemos justamente lo que China es, ¿no es cierto? Y aquí en este libro que estamos hablando, un libro que, o sea, imagínate, este ya es la tercera, no, perdón, en la cuarta edición, tengo entendido. Esta es la cuarta edición, ¿sí?, del año de nuestro Señor 2007, que lo compré yo, imagínate. Y el libro ya hablaba de cómo China iba justamente a desarrollarse. Y el segundo libro, que quería comentar, vamos. Lo tengo en el Kindle, porque esto es para poder ver las cosas desde el punto de vista económico, pero desde arriba, desde cómo lo vería un economista. Un economista ve las cosas desde arriba, ¿sí? Puede terminar viendo alguno que otro detalle, pero ese detalle está conectado con una serie de quehaceres, con una serie de puntos que no le permiten al economista simplemente ver el valor del pan, sino que el economista tiene que ver el valor de la harina, de la manteca, del azúcar, de la sal, etcétera, etcétera, para poder entender cómo funciona justamente ese precio que está observando. Pero no solamente hay que ver las cosas desde arriba, porque si es que tú ves solo las cosas desde arriba, no eres un empresario, eres un economista. Y para poder ser empresario, uno tiene que bajar ese conocimiento económico y poderlo llevar a lo que es el quehacer de uno, ¿sí? Y para poder hacer eso, uno requiere estructuras que no te las va a entregar este libro, estructuras que te las puede entregar este libro, que de hecho fue Don Luis el que me lo recomendó, y de hecho yo encuentro fantástico poder dejarlo aquí puesto también, que se llama de E-Myth, E de la letra de Esteban, E-Myth, como el mito E-Myth, del mito empresarial o el mito del emprendimiento, podríamos decirlo, que de ahí viene la E, me parece, yo ni me acuerdo de qué venía, o sea, la E. De hecho, se llama el E-Myth porque es como el mito del emprendedor, ¿sí?
donde llega y te habla, este libro es de Michael E. Gerber. Es un libro bien cortito, ¿vale? Yo me lo leí, creo que fue en 2 días, 3 días, una cosa así. Tiene y 200... bien redundante en la idea, la refuerza un montón. La refuerzo un montón. Y de hecho, eso es lo que realmente es interesante en este caso, porque el tipo parte diciendo de que uno, como persona, no es solamente una unidad, sino que somos varios en una sola unidad, dado de que tenemos dentro de nosotros mismos, hablando desde el punto de vista de el empresario, emprendedor, el que quiere salir adelante o el que crea algo, él habla de, inicialmente en la parte inicial del libro, habla de el emprendedor en nosotros, habla del manager y habla del técnico. Y ahí separa los 3 quehaceres que tiene que tener una persona que quiere llevar adelante cualquier tipo de actividad económica. Ojo, que eso es como decir, por ejemplo, yo como hijo, yo como hermano, yo como padre. Entonces también el tipo, si lo llevamos a eso, para aterrizarlo un poco, es básicamente todos en la vida diaria desarrollamos diferentes roles en diferentes contextos. Lo que este tipo hace es que lo clasifica y lo encasilla en unos prototipos de 3, básicamente, arquetipos o prototipos, ya nos ponemos técnicos, de labores o roles que se necesitan dentro de la empresa. A ver, José Miguel, ¿cómo sigue eso? Porque tú te lo sabes mejor que yo ya. Bueno, la cosa es de que este tipo llega y hace la división. Entonces tú, primero, él habla, porque bueno, está el caso de Sara. Sara es como el ejemplo que él utiliza, que él muestra el libro como que fuera una asesoría a esta chica llamada Sara, que tiene una empresa que se llama Todo Sobre Pies. Ella tenía la pulsión de crear pies porque era lo que más le gustaba, porque era justamente lo que hacía con su tía, y ella tiene mucha cercanía y quería mucho a su tía. Y lo que ocurre es que el hombre llega y Sara está hecha un desastre, un total desastre, porque no sabe para dónde va su empresa. En su momento quiso crecer, pero se le fue la gente, ella no pudo administrarlo, no la llevó bien. Entonces él empieza a decir, bueno, lo que pasa es que lo que se nota era de que tú, como la técnica, como la persona que estaba centrada en el quehacer, en el trabajo, tuvo lo que se llama él le llama en inglés, porque bueno, el libro está en inglés, pues se llama Entrepreneur Seizure, como una convulsión de emprendimiento. Es como que te dan, quiero tener ya me aburrí de trabajar para alguien más, quiero mi cosa, y es como, eso es lo que el tipo define como una convulsión empresarial. Exacto, muchas gracias, señor, tiene toda la razón, y eso es, pues. Entonces le da como esa convulsión de poder llegar y decir, mira, ¿sabes qué más? Mi jefe que salga y chavo con él, y yo quiero ser mi propio jefe. Y claro, él cuenta que en un principio todo bonito y todo bien, pero llega el momento de enfrentarse realmente al quehacer mismo, más allá que el ser técnico, porque si tú quieres ser solamente un técnico, quieres solamente hacer pies, o quieres solamente hacer una cosa y la quieres hacer bien y sabes hacerla bien, entonces esto va más allá que simplemente ser emprendedor. Eso es ser un técnico, eso antes de ser un emprendedor, ser un técnico, porque ser emprendedor, el poder emprender implica no solamente querer hacer algo nuevo, sino también es el manejar eso nuevo y también el saber cómo poder mantener viva la llama del querer hacer cosas nuevas de forma consistente, incluso teniendo que hacer el área técnica. Entonces, el técnico no necesariamente tiene desarrollada esas 3 partes que sería el manager y también el emprendedor. Un ejemplo de eso, el tipo que lo tiene que los ha ido desarrollando, porque esto no es que todos nazcamos con esto, pero hay gente que tiene ciertas facilidades, pero el que lo ha ido desarrollando, un ejemplo sería el mismo tío Elon. El tío Elon Musk es un tipo que técnicamente está muy desarrollado. El tipo ha estudiado el cómo poder llevar los cohetes. El tipo ha investigado, el tipo ha estudiado cómo poder hacer esto. Aparte, y ojo que él es como un ejemplo claro de estos unicornios, de estas cosas raras, porque Elon Musk, como el ejemplo perfecto que pusiste en sentido, es como el Tony Stark, es como el Iron Man actual. O sea, es una persona que tiene la parte del emprendedor, o sea, tiene la visión a futuro, es el que maneja el Titanic y dice, ya, allá no hay iceberg, allá, listo. Entonces, él tiene la mentalidad emprendedora, o sea, nos quiere llevar a todos a Marte. Ya no se puede ser más emprendedor que eso en mi mente.
Después tenemos la parte de él que es como manager. Y ahí donde yo diría que es la parte donde se cae Elon Musk un poco, que es la parte de coordinar equipos. ¿Por qué? Porque se ha sabido, yo nunca he trabajado con Elon Musk aún, Todavía. pero todavía. Pero lo que se dice es que es muy duro para tratar a la gente, de repente que no tiene tacto, o sea, tiene alguna cuestión en su cabeza, cómo él trabaja, cómo piensa, que me imagino que piensa que hay un estándar de personas que deberían entender, y si no, bueno, adiós. Entonces, en la parte de manager, él tiene esa estructura, y la otra en la parte que dice José Miguel, la parte técnica, que él estudió rocket science, cómo funcionan los cohetes, o sea, él es más un tipo que se puso a aprender ruso para poder literatura rusa de cómo se movían los cohetes antiguos. O sea, es un tipo que realmente tiene esa pulsión por ejecutar y por la visión, pero no tanto por el manejo, al parecer, de nuestro análisis somero. Entonces, esa era mi intervención, José Miguel, para aclarar un poco que no todos, ni siquiera los más como altos emprendedores del mundo, tienen estas tres habilidades totalmente perfeccionadas. Y lo común sería que nosotros tengamos alguna de estas un poco desarrolladas como tendencia natural y podamos, obviamente, llevar a una competencia basada en la otra, pero también lo esencial, quizás, de mi punto de vista, sería complementarnos con alguien que tenga esa estructura o ese rol ya más desarrollado y le gusta hacerlo. Claro, ahí es donde va la idea del libro, de que tú no solamente te bases en que solamente existen esas tres, sino que puedas encontrar a gente que vaya acomodando, y tú la vayas acomodando dentro de tu visión a lo que es el proceso lineal de crear valor dentro de una empresa. Entonces el tipo, después de hacer esta distinción entre las tres personas, ¿no es cierto?, que tendríamos que tener en nosotros mismos, nos dice de que tenemos nosotros que darle rienda suelta al emprendedor, pero con un enfoque claro, y que dentro de ese enfoque claro haya un orden en el quehacer que le permita al manager de uno poder vivir tranquilo. Porque si tú tenés solamente al emprendedor que va como caballo desbocado para todos lados, vaya a terminar teniendo problemas, vaya a tener problemas financieros, vaya a tener problemas contables, vaya a tener problemas de administración, vaya a tener problemas, ¿verdad? Pero si tú realmente le entregas todas las herramientas al manager y no dejas al emprendedor salir, vas a tener simplemente vas a estar constreñido, no vas a crecer, porque el manager no piensa en crecer, piensa en el orden, y el orden se mantiene en una estructura que no crece, porque mientras más cosas llegan, más tienes que ordenar, y eso un poco desconcierta, y tienes que entregarle también un quehacer de trabajo, un quehacer de trabajo a ese técnico dentro tuyo, ¿sí? Y es ahí donde también terminamos decantando en lo que el hombre dice después, que el tipo llega y aparece, ¿no es cierto?, diciendo que hay una serie de cosas que uno tiene que aprender, que tiene que dar cuenta de uno antes de incluso partir el negocio, que es cuáles son, en definitiva, los enfoques que uno quiere, ¿no es cierto?, que uno puede realmente hacer, o que a uno realmente le interese hacer. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que quiero yo hacer? ¿Yo quiero estar trabajando 8 horas al día, o quiero estar trabajando solo 4? ¿Quiero dedicarle tiempo a mi familia, o quiero dejar a mi familia un poco? O sea, imagínate, yo quiero dejar el proyecto familiar, si es que no tienen familia, si es que no tienes un hijo, qué sé yo, quiero dejar mi proyecto familiar un tiempo, pero porque le quiero dedicar 100% a esto. O si es que yo tengo otra visión del qué hacer, ¿sí? Yo creo que eso es importante, JM, destacar que lo que tú dices tiene que ver con el autoconocimiento. O sea, ya venía desde tiempos antiguos la frase "conócete a ti mismo, gnócete ipsum". O sea, realmente claro, tiene que ver con esto. O sea, antes de entrar a un emprendimiento también hacerse el cuestionario o la evaluación uno mismo. Ok, ¿yo qué tipo de estos parámetros o de estos prototipos soy o tengo más destacado? ¿Soy el que quiere ir dirigiendo? ¿Soy el que quiere ir ordenando? ¿O soy el que quiere ir ejecutando? Y entonces en base a uno de eso uno dice, bueno, ya, verdad, a mí me gusta mucho ejecutar. O sea, yo soy guía, me encanta estar en la naturaleza, caminar y estar, ojalá que me llueva y caminar con las botas mojadas, porque eso me gusta, listo. Entonces está más o menos claro que tu lado va por la ejecución técnica. Entonces ojalá o aprende un poco de la visión empresarial y de emprendimiento y ordenar una estructura contable, financiera, etcétera, o te asocias con alguien que sepa. Tal cual. Entonces, es como lo que vimos con el Benjita, pues, ¿te acuerdas? El Benja. Exactamente. El Benja es hands-on.
que el hombre Sí. va, ¿cachai? O sea, el tipo va a esa montaña y coloca el trípode y hace lo que tiene que hacer y saca la foto, ¿sí? En cambio hay personas que no, por poner un ejemplo, yo tiendo a ser una persona más administrativa, a mí me gusta manejar las cosas desde un poco atrás, no es que no me guste la clientela, sino que en definitiva tiendo a abstraerme y a crear estructuras administrativas que se puedan llevar de forma más sencilla, y es como lo dices tú, y quería justamente comentar cuáles eran los puntos que acá en el libro, en el E-Myth, el tipo dice que es primero, cuál es tu primer enfoque, cuál es donde tú tienes que apuntar, tu apunte inicial, qué es lo que tú eres como persona, qué es lo que tú quieres desarrollar como empresa, cómo quieres vivir tú, porque en definitiva tú eres el creador de la empresa, tú o tu socio son creadores de la empresa. Entonces lo importante es qué es lo que tú quieres hacer. Después tienes los objetivos estratégicos, que es cómo tú quieres que esa idea de lo que tú quieres lograr se termine realizando a grandes rasgos. Después creas una estrategia organizacional, cómo la empresa va a ser organizada. Después tienes una estrategia de management, cómo cada una de esas partes que está siendo organizada tiene que actuar idealmente, ¿sí? Terminando por lo que es la estrategia con la gente, cómo tú, esas personas que van a organizarse y que van a hacer lo que tú dices que tienen que hacer, las vas a desarrollar, cómo le vas a entregar las herramientas, qué es lo importante que ellos sepan, cómo los tienes que capacitar, qué es lo que en definitiva tienes que realizar para terminar en tu estrategia de marketing. Te das cuenta que va desde la persona, desde lo más interior de uno, ¿sí? Hacia cada vez generando estas capas de cebolla hasta llegar a lo más afuera y terminando con el sistema de estrategia en general, es decir, poder llegar y verlo todo desde afuera y pensando esto siempre desde el punto de vista de que tú en algún punto esto que estás creando lo vas a vender o esto va a terminar creciendo más allá de ti y tú te vas a poder desvincular de esto y vas a poder participar como ideólogo, creador, co-creador o incluso poder crear negocios aledaños como lo que justamente hace el tío Elon. ¿Sí? Oye, José Miguel, me gusta mucho que como que se dio orgánicamente que partimos hablando, por ejemplo, de desarrollo personal, desarrollo de personas, digamos, con Tony Robbins. Hicimos como el arco a la parte finanzas, a cómo es conocer conceptos básicos para poder hablar de finanzas, para los que no tenemos la ventaja de tener un amigo como José Miguel, al que consultarle cualquier duda financiera, puedan tener ese libro, puedan, o sea, realmente aprender eso. Después nos pasamos a todo esto de cómo es dividir y conocerse uno mismo para ver en qué categoría cabe, y estamos como englobando de vuelta a lo que es volver con el libro que les quiero recomendar yo, que también nos trae de vuelta ya un poco al desarrollo personal, pero ya enfocado a quizás manejar un poco las situaciones difíciles. De hecho, el libro que les quiero comentar yo es atingente a esto y se llama Vivir con plenitud las crisis. O sea, es un título que si ya vemos para esta época... No puede ser más claro. O sea, cae de cajón, y está escrito por Jon Kabat-Zinn, que es una persona que se dedicó a estudiar el budismo zen con Thich Nhat Hanh, etc. Y trajo a Occidente esto y creó en Massachusetts la primera clínica del estrés. Y esta clínica del estrés se basaba en reducir el estrés con actividades de mindfulness, que la traducción sería atención plena, que tiene unos paralelos con lo que la gente tiende a definir por meditación, pero básicamente la atención plena es estar presente en el momento actual, idealmente sin enjuiciarla, aceptando lo que es. Entonces, es un poco paradójico que el primer libro que yo les recomiendo es de Tony Robbins, ¿cierto? Y habla de que nosotros controlamos nuestro destino, y este último libro que les traigo es la otra punta de la mirada, donde el libro habla de ciertas cosas que tienen que ver como ceder, dejar ir y todo. Entonces yo creo que es súper importante el poder contraponer estas dos ideas en la cabeza, pero entender que son aplicables a conceptos diferentes. En mi visión, y esto es una opinión totalmente personal, pero creo que es súper empoderador pensar
que tenemos cierto control sobre las cosas, que nuestras acciones atómicas y nuestras rutinas y lo que repetimos día a día consistentemente nos va creando un camino, pero también entender que el resultado final no depende de nosotros. O sea, nosotros podemos realmente plantar la semilla, regarla todos los días, ponerle un plástico para que no caiga el hielo en la noche, etcétera, pero puede que esa semilla no salga. Y eso no tiene por qué, en ese sentido, afectarnos. Esto es un mundo ideal, o frustrarnos más allá, porque entender que nosotros somos dueños de las acciones del proceso, pero no somos dueños del resultado. Entonces, este libro, de hecho quiero leer el subtítulo del libro porque se llama ¿Cómo utilizar la sabiduría del cuerpo y de la mente para afrontar el estrés, el dolor y la enfermedad? Y donde me quiero colgar acá son las dos palabras esenciales, de mi punto de vista, de este subtítulo, que son sabiduría y afrontar. O sea, primero nos habla de la sabiduría del cuerpo. Y para entender esto tenemos que tratar de pensar que nuestro cuerpo es como un laboratorio, que es capaz de sintetizar la mayoría, si es que no todas las sustancias que nosotros requerimos para mantener nuestra homeostasis, para mantener este laboratorio interno. Entonces el cuerpo de por sí sabe, tiene cierto conocimiento, no necesariamente todo el cuerpo tiene un conocimiento almacenado en la mente, sino que per se, por su estructura, tiene una sabiduría a la que podemos acceder. ¿Y cómo podemos acceder a ella? Estando atentos a nuestro cuerpo, atentos a nuestro estado interior. O sea, básicamente la atención plena. Por eso les recomiendo el libro, porque es un tema grande. O sea, de los libros más gruesos, pueden verlo acá, es bastante grueso. Es un libro con harta de historia. Sí, tiene hartas historias, tiene un montón de cosas. O sea, este libro es principalmente enfocado a terapeutas, podríamos decirlo, porque tiene mucho más material del que se necesita para aplicarlo en uno mismo, pero tiene tantas historias de cómo se creó la clínica del estrés y las bases fundacionales que yo creo que si se pueden permitir tener el libro y hojearlo de repente, es súper, súper bueno. Y lo que quería llegar con el punto de la atención plena es que básicamente estamos acostumbrados socialmente, podríamos decir, somos criados para estar con una cultura de la atención esporádica, la distracción. O sea, realmente tenemos una cultura de la inmediatez. Vemos el celular y si eso no carga en 3 segundos, ya estamos con la mente en otro lado. O estamos yendo a cocinar y estamos pensando en que hay que ir a sacar la ropa y después tengo que ir a comprar esto. Y hoy día había toque de queda o cuándo se termina la cuarentena. Entonces, nuestra mente está saltando, como decían en la India, como un monkey, jumping monkey, un mono que va saltando de pensamiento en pensamiento. Y esto, hay gente que puede pensar que, esto es malo, tengo que pararlo, pero realmente es. Y lo que hay que hacer, no lo que hay que hacer, pero lo que yo sugiero hacer es observarlo, estar observando, estar de repente, tener un tiempo dedicado a esto. O sea, realmente cuando hablamos de atención plena, uno lo puede hacer en el día a día, mientras camina, mientras hace otras cosas, pero si uno se dedica un tiempo, 5 minutos, a sentarse en silencio y netamente estar observando lo que sucede con el cuerpo, o con la respiración misma, que hay tradiciones de meditación, que por ejemplo hay una tradición en el budismo que estudia el Anapanasati Sutra, que es un sutra basado solamente en la respiración. Entonces la respiración es una herramienta que tenemos nosotros. Si lo piensan bien, el ser humano comienza su vida con su primera inspiración y termina su vida con su última expiración. Entonces la respiración nos acompaña toda nuestra vida, completa. Es una cosa que es portátil, es gratis y es autónoma. Porque la respiración tiene la propiedad de que puede ser inconsciente o consciente, voluntaria o involuntaria. Entonces, desde este concepto, que como lo entiendo yo, y soy un experto aquí en tradiciones budistas, que me corrija por favor, pero hay una forma de modificar lo que es el pranayama, que es la acción consciente para modificar la respiración. Respiraciones de fuego, así respirar harto, o respiraciones cuadradas. Hay tipos donde uno respira voluntariamente de cierta forma. Pero esto que trae la atención plena es lo contrario, es dejar que la respiración sea, observarla. Si es agitada, es agitada. Si es superficial, es superficial. Si es irregular, es irregular. Y el mero hecho de observar hace que se calme. Pero si uno quiere calmarla, es bien loco, porque si uno quiere calmar la mente, uno ya está pensando en el negativo. O sea, no quiero pensamientos, que no quiero que venga eso. Y viene, porque obviamente como que yo te diga, José Miguel, no pienses en el elefante rosado. Obviamente vas a pensar en el elefante rosado porque ya metiste el pensamiento. Entonces, creo que es súper importante con este libro y destacar el concepto de la atención plena, que es básicamente darnos un tiempo y el permiso de observarnos y no tener una respuesta. Porque la gracia de esto, en mi entendimiento, es que uno observa y netamente no tiene una respuesta. Y quería acotar, porque este es un libro grande y todo,
que la práctica de la atención plena se llama así, se llama práctica, no se llama perfección. Es lo mismo que la meditación. Yo no voy a perfeccionar mi meditación, yo no voy a perfeccionar mi atención plena, la voy a practicar. Entonces, a mí no me importa si lo hago bien o lo hago mal, si no logré tener ningún segundo de calma, si me llené de pensamiento y pensé mucho, no importa, porque a lo que fui yo fue a practicar. Y las actitudes básicas que me gustaría comentar, obviamente esto da para largo el tema, pero creo que es súper bonito tenerlas en cuenta y las pueden buscar por ustedes mismas, que son algunas actitudes básicas para esta práctica, que serían no juzgar, o sea, obviamente no juzgarnos a nosotros mismos porque pudimos o porque no pudimos, o porque tal día no lo hicimos, se nos olvidó, escucha que soy tonto, que soy flojo, que soy esto, o sea, no juzgarnos. Y al no juzgarnos a nosotros, tendemos a extender eso y curiosamente empezamos a juzgar menos al resto, porque entramos a una visión más empática. Está la paciencia, porque obviamente la atención plena, la meditación es como un jardín, o sea, requiere que esto florezca, ¿no? Yo de un día a otro no voy a poder observarme en tanta profundidad como al primer día, como al día número 30 o al día número 90. Entonces, paciencia, mente de principiante, o sea, llegar y ponerse en la actitud de que esto que estoy es la primera vez que lo hago. Es como cuando uno se acerca por primera vez a un lugar o conoce una actividad nueva, un deporte nuevo, uno dice, ¿y cuáles son las reglas? Y mira, ¿qué pasa si hago esto? O sea, ser un poco más curioso, más que ansioso en ese sentido. Yo sé que es difícil, es muy difícil decirle, oye, no seas ansioso, pero en general tratar de tener una mentalidad más curiosa, más, ¿qué pasa si exploro un poco? ¿Y qué pasa si pongo mi atención en mi pie derecho? Oye, ¿y qué pasa si pongo mi atención aquí donde me duele el pecho porque, no sé, cuando respiro? Atención y mente principiante con curiosidad. Confianza, confiar en el proceso, también una actitud básica. O sea, si yo voy a realizar algo y no confío en ello, no tiene mucho sentido. No esforzarse, esta es curiosa porque habla un poco de que el mismo, lo que decíamos, el hacer el esfuerzo de algo a veces es contraproducente porque me quita la fluidez que puedo llegar a tener hacia ello. Aceptación, de aceptar el resultado, y ceder, que es súper atingente a lo que estamos viendo, que sería la última de este tema, actitud básica para esto, ceder. O sea, realmente, como decíamos con Tony Robbins, ser dueños de nuestro destino, de nuestras decisiones forman nuestro destino, pero también entender que el resultado final no somos dueños, y ceder, y ahí se lo entregamos a la vida. Qué maravilla. Don Luis, oiga, mire, ¿para qué lo voy a decir? Está impresionante. Lo que pasa es que hicimos todo un arco. Hicimos el arco partiendo con Tony Robbins, después de la economía, después a la empresa, y de la empresa al cómo poder sobrellevar una situación que es la que estamos viviendo, que es un poco más compleja. Y de hecho, ya estamos en la hora, más que en la hora. Pero la verdad que yo encuentro que los amigos que nos escuchan van a encontrar que el nivel de valor que se entregó acá fue gigantesco. Don Luis, le agradezco mucho por estar ahí. Gracias, José Miguel, gracias, amigo. Y ojo, déjenos algún comentario, algún mensaje, como le agradecemos a todos los que nos escriben y las cosas. Nosotros siempre escuchamos lo que tengan que decirnos, y algún feedback o algún comentario. Y si quieren que hagamos otro capítulo de libros, porque tenemos para hacer como 10 más, escríbanos y díganos que quieren más libros y recomendaciones, y seguimos haciendo recomendaciones de libros. Maravilla. Bueno, y ya ustedes saben, vamos a seguir haciendo estas dinámicas así. Coméntenos si es que les gustan más este tipo de podcast, poder hacer más, conversar sobre este tipo de temáticas. Envíennos libros que quieran que nosotros podamos leer y de repente poderlos comentar. Las puertas están abiertas. Así que muchas gracias por estar ahí. José Miguel despidiendo también aquí a Don Luis, porque esto fue 6 Estrellas Podcast. Ahí nos vemos. Hola amigas y amigos, antes de irnos les queríamos recordar que esta comunidad 6 estrellas la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook. Búsquenos como 6 Estrellas Podcast, con el número 6. Los esperamos para intercambiar información, hacer nuevos amigos y conexiones en este hermoso mundo del turismo, hotelería y arriendo temporal. Suscríbanse para recibir nuevos episodios y les mandamos un gran saludo de Luiso y José Miguel, el mono y el topo del podcast. Ahí nos vemos.